Bien, muy buenos días, queridos estudiantes, queridos alumnos, quienes habla el profesor Jesús Narro. Llegamos una vez más a través de este medio por el cual vamos a continuar con nuestras labores académicas importantísimas. Hoy hemos preparado un tema, vamos a partir desde la historia e ir conociéndola, entendiendo qué es la historia, ¿no? ¿Por qué se considera una ciencia social y por qué hasta la actualidad todavía sigue siendo un gran debate el concepto y la definición de historia? Hoy en día muchos corroboran de que y afirman, ¿no? Profesor, ¿Aló? el título, La historia, hijo. Ahí está, tema, la historia. la historia nada más, Así como lo escuchas. pero ¿se escribe o no? La historia. Toma anotaciones, hijo, siempre es necesario. Títulos, subtítulos. Es necesario que lo tengas. Pero te digo, se copia el tema. A ver, vamos a... Listo. Bien. Queridos estudiantes de primer año de secundaria, vamos a explicar el día de hoy nuestra clase de Historia Universal e ir entendiendo la historia como ciencia. La vamos a entender como ciencia y decíamos que después de grandes debates y de controversias de los intelectuales, de los historiadores, le dan ese grado a la historia como tal, ya que la historia utiliza métodos, aplica la historia, analiza, investiga, evalúa los hechos. Entonces, el solo hecho de evaluar, el solo hecho de aplicar, el solo hecho de tener una acción se le da ese grado de historia. Entonces, se le da el grado de ciencia social, ¿no? Ya que aplica métodos. ¿Me dejo entender? Y como aplica métodos, ¿qué vamos a hablar de la historia el día de hoy? ¿Con quién les habla? Hoy vamos a partir hablando algo muy importante. Cuando hablamos de historia, lo primero que pensamos, ¿no? Y les dejé una actividad antes que saliéramos a este primer break, que preguntaran en casa qué cosa era la historia, ¿no? Y decíamos, oh, profesor, la historia, wow. Para que ustedes me ayuden un poquito. César Bendezú, cuéntame, hijo, ¿qué preguntaste por ahí? ¿Alguna noción te dieron acerca de la historia? Cuéntame, hijo. César Bendezú. César, si me escucha, ¿verdad, hijo? Profe, estoy dudando, pregunté. Chantal, dime, hija, ¿alguna? Por ahí que preguntaste algo a tus padres, ¿quién está en casa? No, profesor, que solo estoy con mi hermana nomás aquí. Luli, Luli Pace. Luli Pace, ¿preguntaste? Seguimos preguntando, a ver. Luis Ayala, hijo, cuéntame. Sí, profe. Cuéntame, ¿preguntaste en casa, hijo? Sí, profe. ¿Qué me puedes contar acerca del interrogante que dije? La historia, ¿qué es la historia? Es un suceso que ha pasado anteriormente, que ha definido algún hecho o acontecimiento importante que marcaría ese momento para la sociedad. Ok, muy bien, Luis Ayala. Gracias. Bien, César Bendezú, ¿qué pasó, hijo? Ya lo vimos. César Bendezú. Sí, profe. César, hace un ratito te llamé. No me pudiste contestar, hijito. No, profe, no puedo escuchar, se escucha bajito mi audio de esto. Ah, ok, César, no te preocupes. Estoy que lo veo. ¿Qué información recolectaste, César? Profe, no escucho tanto.
no puedo A ver, escuchar. Hugo, ¿me escuchas? ¿Tú sí me escuchas, correcto? Se escucha un poco nada más. Es que Sí, no sé qué pero tienen la mis danza es audífonos. nada. Ok, ok. A ver, Alondra Rojas. Ah, Profesor, Alondra, cuéntame. es como un conjunto de hechos, sobre todo de las vidas, de Miguel Grau, Francisco Bolognesi, y así, de héroes, Es y un también conjunto de nuestros orígenes. de nuestros orígenes. Muy bien, Alondra. Cuba, ¿qué me puedes decir tú, Cuba? Contigo cerramos y de ahí le pasamos el pase a otro de tus compañeros más adelante. Cuba, cuéntame. Que relata la vivencia y hechos importantes de nuestros antepasados. Eso es lo que pude preguntar y lo que esa información que me dieron. Ok, Cuba, muy bien, muy bien, muy bien. Relata hecho del pasado, ¿no? Es importante. Es importante ir interactuando y sabiendo en casa. Chicos, contesten cuando les pregunto, por favor. Es necesario porque estamos tomando nota. El profesor está tomando nota, quién contesta, quién no. Entonces, ustedes solitos están poniendo su nota. ¿Ah? Ojo, estoy avisando. ¿Ah? Pero por ahora vamos a ir adaptándonos a este medio poquito a poquito. ¿Está bien? Bien, la historia, antes de poder entrar a debatir, a tallar, a explicar más sobre, a fondo acerca de la historia, ¿no? Hemos plasmado una pequeña imagen de qué más o menos trata el estudiar historia, el de saber qué se entiende por la historia, ¿no? Este pequeño montaje que ustedes ven está... Averigua los hechos y procesos que ocurrieron hace Ajá, muy años. bien, en el pasado, ¿no? Desde nuestros orígenes hasta la actualidad, claro. Ojo, que no, este está en vacío, porque no sabemos lo que vaya a pasar mañana más tarde, ¿no? Es una actualidad, o sea, hasta la actualidad, ¿no? Es a futuro, todo lo que pase a futuro. Este pequeño montaje que ustedes ven, que vamos a comenzar por el principio, desde los grupos humanos primitivos, ¿no? Pasando por el mundo antiguo, la edad media, la historia, la edad moderna, la edad contemporánea, hasta llegar a nuestro mundo actual. ¿No? El hueco que ustedes ven prácticamente es el futuro que nosotros vamos a formar y más adelante vamos a explicar cada uno de nosotros. Es un apartado propio de cada uno de ustedes, la historia que ustedes hagan y realicen. Por lo tanto, nunca está de más el consejo, siempre busquen hacer historia en la vida. Cada uno de ustedes es necesario. Entonces vamos a entender la historia, que es todo aquel estudio que intenta, ¿qué cosa? Demostrar cómo ha sido la vida de los seres humanos en la Tierra. Partiendo del punto que la historia es una ciencia social, ¿eh? Ojo, ¿no? Para ello es importante, ¿no? la aparición de la escritura, nos ha permitido pues reconstruirla con mucha más exactitud. Pregunta de cajón, pregunta importante, y ya usted está tomando nota. La historia es una ciencia social, ¿no? Que estudia los hechos del pasado, desde estudia los hechos del pasado de la humanidad, desde sus orígenes hasta la actualidad, ¿no? Volvemos a repetir, la historia es la ciencia social que estudia, ¿no? En su totalidad los hechos de la humanidad, desde sus orígenes hasta la actualidad. Es importante. Pero un punto agregado, otro punto, pregunta de cajón, un punto agregado para saber con exactitud los hechos del pasado va a ser la escritura, ¿no? La invención de la escritura, porque va a permitir ¿qué cosa? Conocer y saber con exactitud cómo se dieron los hechos o cómo pasaron las cosas, ¿no? Es importante tener esto. También a quien les habla, ¿no? Me interesa mucho que ustedes conozcan su pasado, saber su historia. ¿Por qué? Punto número 1, y más adelante vamos a ir entendiendo esto. Acabamos hace un ratito de decir prácticamente qué es la historia como ciencia social que estudia los hechos de manera total, ¿no? Desde la humanidad, desde sus orígenes hasta la actualidad. Y un punto agregado es la invención de la escritura,
porque permite saber cómo pasaron los hechos con exactitud. Ojo, la invención de la escritura. Eso quiere decir que en cierto momento de la historia, cuando el hombre empieza a elaborar la escritura, se puede saber cómo pasaron los hechos. Desde ese momento hacia adelante, pero desde ese momento hacia atrás es la interrogante, que más adelante nos vamos a responder. Ojo, por lo tanto, a mí me interesa de que usted sepa ambos, lo que pasó hasta antes de la escritura y lo que pasó después de la escritura. Es lo que vamos a aprender en este hermoso curso de la historia universal. La única manera de entender todos estos hechos y de estudiar, que va a ser algo muy importante, que sí también necesito que tomen nota, porque es pregunta de cajón, es importante. Estudiamos historia, y usted ya está anotando, estudiamos historia, está tomando nota, a ver. Estudiamos historia para conocer el pasado, entender el presente. Estudiamos historia para conocer el pasado, entender el presente y proyectarnos al futuro. Y proyectarnos al futuro. Repetimos, estudiamos historia para conocer el pasado, entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Muy bien, sabiendo esto, entendiendo esto, hasta este punto vamos a ver el esquema. Tenemos título, historia. Subtítulo, ¿qué es la historia? Y decimos, ¿no?, que la historia es una ciencia social, ¿no? Ya lo hemos explicado. Lo segundo es, ¿para qué estudiamos historia? ¿No? Y usted tiene que, debajo de ello, poner también, estudiamos historia para conocer el pasado, comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Muy bien, es importante tener estos aspectos dentro de lo que nosotros estamos explicando y usted está anotando, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que la única manera de entender el presente, ojo, entender el presente, es como si te enamoraras de alguien del que no sabes absolutamente nada y se negara a darte sus datos de su pasado, ¿no? Imagínense, ¿cómo queremos algo? ¿Cómo amamos algo? ¿Cómo les puedo decir que la historia universal es interesante? Conociendo su pasado. Importante. Por eso que hoy en día es importante que el estudiante y el peruano de hoy ame, abrace, quiera su historia, quiera su pasado, porque si no, está propenso a cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. ¿Me dejo entender? Lo dijo un peruano también. Basadre. Basadre fue el que se expresó de esa manera, ¿no? Que aquel que aborrece su historia tiende a cometer los mismos errores. Por lo tanto, en todo momento podemos aplicar historia, hasta para enamorarnos, como se dice, como nos cuenta en la diapositiva, ¿no? Alguien que se va a enamorar. ¿Y cómo te enamoras? Conociéndolo. Y conocer a esa persona es conocer su pasado. Y si no conoces su pasado, no te enamoras. Así de fácil. Así de sencillo, queridos estudiantes. Continuemos. Por lo tanto, tenemos una gran interrogante todavía. Ya sabemos qué cosa es la historia. Ya sabemos a partir de qué momento la historia cambia, con la invención de la escritura. Sabemos por qué estudiamos historia, ¿no? Para conocer el pasado, entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Ahora nos interesa saber, profesor, ya sabemos qué es la historia. Entonces, vamos a ver la historia como tal. La historia, pues, que trae consigo como ciencia. Entonces, ahora sí. La historia es una ciencia, profesor. Exacto. La historia es una ciencia y le damos ese grado de ciencia. ¿Por qué, querido estudiante? Porque utiliza el método. ¿Me dejo entender? Acá vamos a aclarar esa gran duda, profesor. Si es una ciencia social, ¿por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a entrar en debate. ¿Por qué es una ciencia social? Punto número 1, la historia como ciencia. Porque tiene categoría de ciencia. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. ¿Busca el descubrimiento de la verdad? Sí, lo hace. Por ejemplo,
se busca saber si los hechos son ciertos o no. El arqueólogo excava, encuentra un alfar, tiene una gran interrogante, ¿no? Y busca una respuesta a esos hechos. Y encuentra la respuesta en los hechos. Por ejemplo, hoy en día sabemos, ¿no?, que, por ejemplo, hubo un diluvio, porque se encontraron tablillas de arcillas, ¿no?, donde estaba escrito de un gran diluvio. Ah, muy bien, entonces sí pasó en realidad. Muy bien, punto número 1, tenemos su primera categoría, check. Segunda categoría, ¿no? Emplea método científico. Ah, aquí viene lo bueno. Les dije hace un ratito que aplica el método, ¿cierto? Observación, investiga, analiza y plantea hipótesis, ¿no? Plantea interrogantes. Ah, muy bien. No solamente es, ah, miren qué bonito, descubrí un alfar. Ah, ya, es de tal cultura. Ah, un momentito. ¿Y si lo hizo alguien y lo pudo enterrar o lo pudo, por ejemplo, guardar o hacer algo, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo pasó? Ah, bueno, es de tal cultura. ¿Y listo? No, no puede quedar así nada más, sino emplea y aplica una serie de aspectos de saber de qué fue, cuántos años de antigüedad tiene, qué colores tiene, qué forma tiene, no se queda, sino investiga al detalle, al mínimo, todas las características, formas, tamaños, colores, hasta el material, hasta data los años de antigüedad del objeto o la materia que encuentre. Ahora, la historia como tal se apoya en otras ciencias. Por ejemplo, la historia se apoya en la arqueología, se apoya en la paleontología, en la antropología, en la geografía. Juntas con esas historias, con esas otras ciencias, pues les sirve de apoyo para armar, como se dice, lo que tenemos hoy en día en lo que es la historia, ¿no? Por ejemplo, el arqueólogo no lo sabe todo, el historiador no es que aplique, necesita de otras ciencias para poder continuar la investigación. Ahora, otra categoría de ciencia, ¿no?, es que investiga causas y consecuencias y acontecimientos que le dije hace un ratito cuando aplica método. Y sobre todo emplea un análisis y la crítica. Por lo tanto, con todos estos puntos que están plasmados, se le da el grado de ciencia. Por lo tanto, la historia es una ciencia. Sabiendo esto, aclaramos ese gran debate y esa gran duda que hemos ido teniendo. Y podemos decir de que la historia va a necesitar de aspectos importantes, de algo sumamente importante para poder continuar su trabajo, para continuar elaborando y armando la historia. ¿Cierto? Vamos acá. Y me dice Santiago Quispe. Santiago Quispe, ¿qué dice la diapositiva? Fuentes de la historia. Muy bien, Concepto. la historia, exacto, Santiago Quispe. La historia necesita de fuentes. Y como la historia necesita de fuentes, ojo, pregunta de cajón, de examen, pregunta, así va a venir en el examen igualito. Para el historiador, la materia prima es. Y usted va a decir, ¿cuál es la materia prima? La materia prima van a ser las fuentes. La materia prima son las fuentes de la historia. ¿Eso quiere decir que las fuentes de la historia son la materia prima para el historiador, profesor? Sí, exacto. Son la materia prima para el historiador. Por lo tanto, las fuentes son la materia prima para el historiador para continuar su trabajo. Por lo tanto, ¿qué cosas son las fuentes, profesor? Y le vamos a pedir a nuestra querida amiga Rosalinda. Rosalinda, ojo hija. Profe, Dignos el concepto de fuentes de la historia, hija. Léenos, compártenos. Son todos aquellos restos, huellas y señales, todo lo que han dejado los hombres, sirve para reconstruir la vida histórica de los pueblos. Ok, muy cierto. Todos los restos, huellas, objetos, leyendas, narraciones, han servido y serán la fuente de la historia para el historiador. ¿Por qué? Porque a través de ello le va a permitir reconstruir
vamos a corregirnos, decíamos armar, reconstruir la historia, recrear la historia, cómo pasaron los hechos. Por ejemplo, el señor de Zipán era un administrador del Valle Medio de Lambayeque, imagínense. En la historia universal, sabemos que hubo un gran guerrero, un gran líder, que fue Atila, por ejemplo. Pero ese Atila era un poco cruel, un poco rudo, perteneciente a los bárbaros, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos? ¿No? De esos hechos, reconstruyendo cómo pasaron los hechos, ¿no? Y de lo que, pues, tenemos en información. Por ejemplo, hubieron animales de la megafauna, animales grandes, inmensos. Usted mira los dinosaurios, ¿no? Otros animales que después de los dinosaurios ocuparon un tiempo y un espacio en la Tierra, ¿no? Se llama la megafauna. Todos esos hechos, ¿no? Pertenecientes a la prehistoria, también los reconstruye el hombre. ¿Qué comió, cómo caminó, cómo era, cuál era su forma, ¿no? Características que empieza a describir en base a los restos que fueron dejados, no solamente por el hombre, sino también por los animales, cuando morían, cuando eran enterrados o cuando pasaban algo. Todos los restos, dice, todos los restos, todos aquellos restos, tanto humanos como de animales también, o como toda elaboración que realizaban. Sabiendo esto como el concepto de las fuentes de la historia, vamos a hablar de sus clases, ¿no? Las clases de la fuente de la historia. Esto es prácticamente recordar, ¿no? Fuentes materiales, fuentes tradicionales orales y fuentes escritas documentales. En la actualidad tenemos otros tipos de fuentes. Fuentes audiovisuales, fuentes electrónicas también, ¿no? Que vamos a hacer mención nada más, tenemos el esquema bien plasmado acá y que vamos a hacer mención al término, ¿no? En los fuentes materiales, ¿no? Es todo cuanto se ha hecho o se ha fabricado. O sea, quiere decir los restos arquitectónicos, cerámicos y tejidos. Ojo, pero dentro de este punto de fuentes materiales, hay fuentes que se pueden desplazar, o sea, fuentes movibles, y fuentes que no se pueden desplazar, ¿no? Fuentes que están en el complejo arqueológico mismo, ¿no? Por ejemplo, no podemos traernos el coloso romano acá, no, es una fuente material, sí, pero de mueble, ¿me dejo entender? Y también hay otro tipo de fuentes inmuebles, aquellos que se pueden transportar, que se pueden llevar de un lugar a otro, ¿no? En este caso. Dentro de ello está todo el aspecto material, tejidos, trajes, puntas de lanza, lanzas, escudo, casco, alfarería o cerámica en este caso, todo lo que concerniente a material lo podemos tocar y ver. En el caso de las fuentes orales o tradicionales, recordemos un poquito lo que siempre hemos ido aprendiendo, ¿no? Están basados en los relatos, las leyendas. Por ejemplo, una gran leyenda de la historia universal es acerca, ¿no? De lo que la leyenda de Rómulo y Remo. Cuando lleguemos a Roma vamos a hablar de ello, acerca de los dioses. Todos esos relatos e información son fuentes orales. Ahora, las tradiciones, ojo, las tradiciones y costumbres que se transmiten de generación en generación también son fuentes, ojo. Y en las fuentes escritas tenemos, pues, o documentos, tenemos los libros, los testimonios escritos, los manuscritos. En el caso, pues, de la información de lo que les comentaba acerca del diluvio, ¿no? Estas plantillas de arcilla con escritura cuneiforme, porque esa es la primera escritura, cuando los sumerios empiezan a inventar la escritura cuneiforme y empiezan a redactar los hechos tal cual lo empezaron a observar y a ver, y sucedieron, pues esto va a ir cambiando. Como les decía, también hay otras fuentes hemerográficas, audiovisuales, o sea, videos hemerográficas, revistas audiovisuales, videos, grabaciones, audios, y hoy en día las fuentes electrónicas, ¿no? Lo que consultamos en internet también es una fuente electrónica importantísima
que prácticamente está a la vanguardia de lo que estamos pasando en la actualidad. Acá tenemos una representación de todas las fuentes que hemos tratado en la diapositiva, más no la que estamos agregando como fuentes audiovisuales, ¿no? O también hemerotecas, o como también electrónicas. Estas fuentes nos van a servir a nosotros, pues, a nosotros para conocer el pasado, al historiador y a la historia propiamente dicha le va a servir para reconstruir la historia y saber cómo pasaron los hechos. ¿Está bien? Como les decía, la ciencia, para poder reconstruir el pasado y nosotros tener ese conocimiento del pasado de los pueblos, necesita un apoyo, un bastón, porque el historiador no sabe todo, ¿me dejo entender? El historiador tiene nociones, Eso quiere decir que más no es que sepa el desarrollo. Por ejemplo, si digamos, encontró un hueso, la primera pregunta que se hace el historiador y el arqueólogo, el mismo arqueólogo, porque el arqueólogo está encargado de hacer las excavaciones, hacer la prospección, poner los testigos, hacer sus cuadrículas e ir encontrando. Si encontró un hueso, él puede decir, mira, me encontré un hueso, pero al otro lado encontré un cráneo. Ah, va a decir, es el hueso del cráneo. Ah, y lo pone, pero cuando arma los restos óseos, el esqueleto, se da cuenta de que el hueso no es igual, a simple vista. Entonces, ¿de qué necesita? Necesita de la antropología. Lo lleva a la antropología a que evalúen y analicen estos restos. Y la antropología le va a decir, no es un resto humano, es un resto de un animal. Ah, entonces llevémoslos a un paleontólogo. Por eso es que la ciencia necesita siempre de otras ciencias y esas ciencias son consideradas como las ciencias auxiliares de la historia, aquellas que ayudan a la historia en su trabajo de reconstrucción, en su trabajo de reconstruir el pasado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Las ciencias auxiliares solamente se basan en saber reconocer los huesos o... No. Las ciencias auxiliares no solamente se encargan de la reconstrucción o solamente analizan los huesos, sino también, pues, de todo lo que encuentren, ¿no? Por ejemplo, encuentran una moneda, escuchen, encuentran una moneda. Saber de qué fue antes, ¿cierto? Claro, claro. Fue antes. Si encuentran una moneda, lo primero que dicen es, oye, ¿y esta moneda? Ya, sabemos que es antigua, pero el encargado del estudio de las monedas es una ciencia, la numismática. ¿Me dejo entender? Entonces lo llevan a un especialista en monedas, propio de la ciencia numismática, y empiezan a analizar para ver sus años de antigüedad. Son los especialistas. El historiador tiene noción, pero el que estudió numismática como ciencia, como tal, como especialidad, va a darnos más alcance, más conocimiento acerca de ello. Si encuentran un tejido, si encuentran un alfar, ¿no? El arqueólogo data, va a datar, va a utilizar el carbono 14 como medio de datación, la termofluominiscencia, etcétera de cosas, ¿no? Va a conocer, saber, es un hueso humano, es un hueso animal, pero va a derivar también. Entonces, por lo tanto, como la historia tiene las ciencias auxiliares y necesita apoyo para reconstruir la historia, se le reconoce a estas ciencias como ciencias auxiliares para la historia. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan hasta este punto. No solamente de los huesos, sino en general, de cómo construyeron, por ejemplo, hasta inclusive entran a tallar otras ciencias como la geografía, para ver el clima, cómo se dieron las cosas. Y acá tenemos las principales ciencias auxiliares. La geografía, la cronología, la antropología, la arqueología y la paleontología. Miren, hablamos de la antropología, de la arqueología, de la paleontología, que estudia los huesos humanos y animales, la geografía también, pero miren algo muy propio acá, ¿no? Es acerca de la cronología. La cronología es la ciencia que estudia e indica el tiempo o la fecha en que se desarrollaron los hechos. Importante, ¿eh? Por eso les digo que la historia como tal es una ciencia social, pero que necesita apoyos. ¿Y en quién se va a apoyar? En las ciencias auxiliares, ¿no? ¿Me dejo entender?
Por lo tanto, para ir entendiendo la historia va a tener una división, vamos a dar una división de la historia. En la historia propiamente dicha, que está separada desde la invención de la escritura, ¿no? La invención de la escritura separa esa brecha. Todo lo que se conoce a raíz, ¿no? A ciencia exacta, en base a cómo se desarrollaron los hechos, y todo lo que fue reconstruido por el historiador y su trabajo, que es conocido como la prehistoria. La prehistoria ha sido un trabajo arduo de reconstrucción, y la historia se puede saber cómo pasaron los hechos en base a la escritura cuneiforme. Y en base a ella, la historia va teniendo etapas, ¿no? Va a tener su primera etapa, que es la etapa de la prehistoria, la historia propiamente dicha, como la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Cada una de ellas es propio de hechos y acontecimientos importantes. Este esquemita es el que ustedes deben tener. Esto sí lo van a copiar, ¿está bien? Esto lo van a copiar, lo van a encontrar en el video, le ponen pausa y lo copian. O si no, en este momento... ¿Este nada más? Sí, esto sí lo tienen que tener, importantísimo. Hablo, eso te digo, eso nada más. Esto y lo que anteriormente hemos ido mencionando. Eso también nos enseñaron en Historia del Perú. Ay, La media, la moderna y la si lo tienen contemporánea. en Historia del Perú, pues cópienlo nada más y ténganlo presente, este cuadro de Vale, preguntas. doctor, pero desde el inicio hasta el final. No, este de acá, por favor. ¿Sí? Desde el final. Sí, ya estamos por terminar, ¿ves? Es necesario Desde que el inicio hasta el final. sí, todo este cuadradito, así como tal, toda esta imagen. Si lo pueden imprimir, si lo encuentran en internet, mucho mejor, porque es internet. O lo extraen de Google. Esta imagen tienen que tenerlo, ¿ya? En su cuaderno o en su folder, como todos trabajen. Es necesario. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir, estamos hablando de la prehistoria. Y ustedes tienen que dividir a la prehistoria a muy bien. Se basaron en la fuente de la historia y todo esto es reconstruido. Y a partir de la edad antigua, que es la primera historia, en adelante, es todo lo que sabemos en base a las fuentes como la escritura cuneiforme. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir. Hacemos un pause y vámonos a una ronda de preguntas, queridos estudiantes.